Bueno, creo que no estoy muteado. Eh, buenos días, buenas tardes, buen almuerzo para todos. Estamos en la segunda edición de nuestra serie de riesgos legales en la inteligencia artificial, algo que con Marcelo recomendaba llamarlo el incómodo vínculo entre las tecnologías emergentes y el marco regulatorio, y tengo el gusto, que se va a repetir los próximos meses, de estar acá con Marcelo García Sellar. Marcelo es consultor en propiedad intelectual y pertenece al estudio Gordolio Bell. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal a todos los asistentes? Buen mediodía. Gracias por acompañarnos. Yo estoy bárbaro y esta vez me puse un escenario más como pensábamos yo que eran los estudios de abogado cuando era chico, pensaba que los estudios de abogado tenían madera. Así que siento que estoy más a tono con la Claro, charla. bueno, yo siempre ahí tengo unos libros. En realidad estos no son de derecho, son libros de Vos sos lectura más, general. vos sos más Pero, tecnológico. claro, pero contribuye a la idea de que los abogados leemos. Escuchame una Tiene vez. valor simbólico. La vez pasada comenzamos a charlar hablando un poquito de los lugares, y yo decía, yo soy de tecnología y negocio, vos de leyes y negocios. Eh, Ujú. Cuando hablamos de tecnólogos, negocios, leyes, identificamos algunos actores que están en juego en todo esto que estamos conversando. Mi pregunta era si vale la pena dar una mirada más precisa sobre eso, preguntarte si para tu gusto hay más actores o si alguno de esos actores es múltiple, digamos. Sí, yo creo que me parece una buena idea darle como un pantallazo a quienes están sentados a la mesa en un momento de concretar un negocio de tecnología y llevarlo a un contrato, porque es sorprendente la influencia que tienen los distintos sectores y cómo se articulan. Generalmente, cuando se habla del negocio, digamos, yo empezaría por lo que se define el negocio, los comerciales, los que piensan la aplicación de una tecnología en particular como una solución a un problema o de la operación o como un producto para vender. Son los que mandan, son los que mandan, son los que ponen el norte, son los que ponen la mirada sobre qué es lo que hay que resolver. Ahora, que tengan el norte, que tengan algún nivel de información sobre la tecnología que se va a usar o que van a poner a disposición del usuario para consumir o utilizar, no significa que tengan todas las herramientas tecnológicas. Con lo cual, hay muchas cuestiones tecnológicas que tienen impacto en el diseño de negocio, donde ahí sí aparece el departamento de IT, pero como subordinada a las necesidades que plantea el negocio en particular. Entonces, el sector comercial, que va a ser el que en definitiva va a monetizar el proyecto, se articula con o toma mucho input del sector de IT. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y acá es donde se va poniendo como más interesante. Ciertamente, vos tenés una oportunidad atractiva de negocios y por ahí creo que el tema de los NFTs que estuvieron tan en boga en los últimos tiempos nos da para visitarlo como ejemplo. Digamos, alguien dice, bueno, ¿nosotros podríamos comercializar NFTs? Sí, como no, hagámoslo. Le preguntan, Explica un poquito qué son los NFT ahí. bueno, la sigla viene de Non-Fungible Tokens. Lo que permite un NFT es tener un activo, generalmente se comercializan a través de plataformas basadas en blockchain y atadas a una billetera, un exchange de criptomonedas. Y lo que se vende a través de eso es un activo digital único o con muy limitada capacidad de reproducción. Funciona muy bien para arte, funciona muy bien para memorabilia del mundo del entretenimiento, del deporte, y es por ahí por donde está teniendo más el desarrollo.
Y dentro de esto, que parece acotarlo, en realidad cualquier cosa entra. Puede entrar la foto de una media de Maradona, puede entrar un cuadro, puede entrar una fotografía. ¿La grabación de esta charla podría entrar? Podría ser un NFT, sí, sí, es un producto audiovisual, podría ser, no sé quién lo compraría, pero arranquemos pidiendo mucho en dólares o mucho en bitcoins, 5 bitcoins, 10. El tema de los NFTs, y no pretendo irme, pero digamos, vale como ejemplo, lo que tiene es ofrecer, digamos, y uno dice, bueno, ¿y qué mercado tiene un NFT? Y el mercado es el mismo mercado que tiene el de la pasión, el del arte en general, no solamente un arte audiovisual, sino también los que quieren música, y en realidad cualquiera que encuentra en ese activo digital único algo valioso por lo cual estaría dispuesto a pagar. Como ejemplo extremo, el otro día leía una nota donde una influencer polaca vendía su amor como sentimiento, no lo interpreten mal, como sentimiento a través de un NFT. Y alguien lo compró. Está el ejemplo también de la escultura invisible, que también se comercializó con un NFT y alguien compró la escultura invisible, que es todo otro debate, todo otro debate. Entonces, supongamos que una empresa dice, bueno, yo quiero llevar parte de las experiencias, productos, lo que tenga al mercado, quiero ingresar en el mercado de los NFTs. Fantástico, no hay ningún problema, hagámoslo. Ya está planteado el norte comercial y todo va a ir detrás de eso. Ahora, vos tenés que articular el equipo con otra serie de jugadores. IT te va a decir si el formato de archivo funciona o no funciona, las características de seguridad que tiene la plataforma que vas a utilizar o no, si el proceso toma mucho o poco tiempo. Yo he visto casos donde aún siguiendo las especificaciones técnicas de la plataforma, el archivo no subía bien porque era muy pesado y se había excedido mínimamente el peso que soportaba la plataforma. Entonces, bueno, hay siempre un soporte de IT. Estamos hablando de NFTs, pero esto aplica absolutamente a cualquier cosa, porque de pronto integrar dos plataformas de e-commerce para potenciar su capacidad de llegada a un mercado, o porque una va a aportar algún tipo de contenido a la otra, por ahí requiere de procesos de integración, las APIs que están no sirven y hay que generar APIs nuevas y esto impacta en el cronograma de negocio. Entonces, IT es un jugador importante. Habiendo dicho esto, volvemos un poco a alguna mención que hicimos en la charla anterior, que es estos negocios de tecnología. En realidad hoy cualquier negocio tiene la vocación de ser más global de lo que era antes, ciertamente. Y la tecnología te permite llegar a cualquier rincón. Y donde vos lo ves esto muy claramente es, digamos, muy claramente en el sentido de amplia difusión, e-commerce, plataformas de distribución de contenido audiovisual, plataformas de distribución de contenidos de audio tipo Spotify o Deezer, pero no son los únicos modelos. En realidad, los modelos de SaaS, de PaaS, de IaaS también son modelos de tecnología globales. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Vos tenés diseñado más o menos qué es lo que querés vender, a cuánto lo vas a comercializar. IT te dio una suerte de green light porque dice, es viable. No estamos hablando de algo que vos viste en Viaje a las Estrellas y que en la serie es escenografía y que es difícil llevarlo acá. La tecnología existe o es desarrollable, bla. Entonces después empiezan los momentos duros, que es, y todavía no llegamos a los abogados. Lo primero es preguntarle al equipo de impuestos, ¿quién factura esto? ¿Dónde se cobra? ¿Qué impacto impositivo tiene? Porque esto va necesariamente a los números. Con lo cual, el equipo de impuestos, que parecen ser una serie de personajes oscuros en un rincón, son parte de los que terminan, en definitiva, dándote la verdadera dimensión de la monetización del negocio. Si vos realmente estás haciendo negocio o
la jurisdicción que corresponde tiene una percusión impositiva tal que te rompe el negocio. Además, impuestos manda. Porque de ¿Puesto? acuerdo a impuestos manda, inclusive te diría, hasta pueden mandar al negocio, porque dicen, mirá, esto es inviable, esto tiene un riesgo de interpretación de la ley impositiva, y acá volvemos un poco al vínculo incómodo en el sentido de que las leyes no acompañan adecuadamente los negocios, sobre todo con la dinámica que hay actualmente. Después vienen cuestiones de compliance, donde las áreas de compliance están tomando una relevancia muy importante. La mayoría de los negocios tienen un control, si se quiere, formal, pues rara. ¿No? Entre mis clientes, yo diría que no conozco uno solo que diga, vamos a meternos en una cuestión realmente muy complicada. O sea, no van a hacer ni tráfico de armas, ni tráfico de sustancias prohibidas. Pero, por ejemplo, con el tema de criptoactivos, sí compliance y tax tienen mucho que mirar. Por el tema de que son transacciones que primero están sujetas a fiscalidad, o sea, pagan impuestos, en algún lugar de la cadena pagan impuestos. En la mayoría de las jurisdicciones hay normas más específicas y otras menos. Pero además también está el tema de que esto no genere en algún momento un reporte de operaciones sospechosas, porque todo lo que es tráfico de criptoactivos está siempre muy mirado por el tema de que no haya lavado de dineros y fondeos de operaciones prohibidas. Entonces, por eso compliance siempre tiene mucho que mirar al respecto. Y después recién venimos el ejército de abogados, donde depende o no la sofisticación de la empresa, lo mirarán más de un equipo o no. Si hubiera cuestiones de tecnología que involucran recursos humanos, laboral dirá lo suyo por la ley de teletrabajo, por ejemplo, si hablamos de legislación argentina, propiedad intelectual verá lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. El sector corporativo verá lo que tenga que ver, si hay un equipo especializado en temas de datos personales también va a intervenir, con lo cual nosotros los abogados que entramos en el diseño del contrato, en realidad venimos como muy al final y subordinados al resto. Y acá es donde un poco te decía el arte del diseño del contrato, porque cuando el cliente se mete, por lo menos mi experiencia es esa, ya el nivel de riesgo hasta lo tienen elaborado y asumido. Rara vez una empresa, no importa el tamaño, grande o chica, se vaya a meter en algo que previamente no lo estuvo masticando y ya tiene como una predigestión. Entonces, realmente el filtro que uno pone, obviamente si encuentra una bandera roja para plantar y hay que levantar la mano, se levanta, por supuesto. Pero generalmente nosotros ya entramos en un terreno de poner en letras en blanco y negro las cláusulas para que el negocio fluya. O sea, y ahí es donde se dividen los abogados que son digeribles y los que no son digeribles para las empresas. Los que te llenan de no y los que trabajan acompañando la dinámica del negocio. Y realmente uno tiene que luchar contra su formación, lo asumo. Gracias. Yo creía que había arrancado con una pregunta livianita para No, ¿qué calentar va? motores, pero me Bueno, parece para que calentar motores es, claramente, pero para que vean la complejidad que hay detrás de estas operaciones. esa complejidad me recuerda que avisarles que nuevamente tenemos abierto el canal de preguntas y respuestas. Esperamos dedicar buena parte del final de la charla, del tiempo de esta charla, a responder preguntas, y si no, las respondemos por correo, así que desde ya las preguntas son bienvenidas. En este caso hay mucho contenido interesante, así que creo que tenemos bastante para preguntar. Yendo a una parte más, yo pensaba que esto iba a venir creciendo, pero no es así, espero. Yendo a una parte más tranquila, te quería hacer una pregunta sobre tecnología, que es en particular sobre lo que llamamos software libre. En inteligencia artificial, cuando trabajamos, en verdad hay muchísimos algoritmos que ya están codificados y ya están escritos y que uno consigue la versión 7.42 o 7.43 de pandas, de
lo que sea, digamos, y vienen todos los Sí. algoritmos ahí y te dicen, este software es libre, entonces nuestra gente va y usa los algoritmos y a mí hay un momento en que me queda claro de qué es lo qué tan libre soy con los algoritmos, con el software libre, digamos, de qué me libera y de qué Bueno, no me libera y cuáles son mis riesgos ahí. bueno, es una pregunta tremenda y vas a ver que vamos a ir en creyendo. Y bueno, Juan, Complicado. Estamos en sí, a tiempo ver, de ¿quién transmitir dijo que el mundo es tranquilidad. fácil? La vida Adelante. fue definida como valle de lágrimas y los abogados vinimos a reforzar el concepto. Bueno, mira, Dale. te comento, el software libre, digamos, para dar un poco de contexto a la respuesta, existe yo creo que desde fines de la década del 80, no sé si en el 85, 86, se formalizó la primera licencia de GNU. Con lo cual, siempre primero pareció como una alternativa al software propietario, cuya representación comercial era Microsoft, básicamente. Era, digamos, como para visualizarlo, ¿no? Ujú. Era como una especie de estas divisiones que hay, Spinetta, Charlie García, una cosa así. Uno tomaba una avenida u otra, lo cual sobre el andar de ambas tecnologías demostró que era como muy complicado para ambas posiciones, porque el no tener interoperabilidad generaba una restricción de acceso a la tecnología enorme. Entonces, Microsoft termina involucrándose, Microsoft y todas las compañías que se caracterizaban por desarrollar software propietario, ingresan fuertemente al mundo del software libre, y el software libre hace una suerte de explosión, y además también, y voy a volver a usar la palabra interoperabilidad, y ahí sí vamos al tema de qué tan libre es el software libre, se empieza a hacer como un estándar. O sea, las propias licencias de software libre empiezan a admitir niveles superiores de permisividad. Pues las primeras licencias de software libre no eran tan libres y tenían pautas bastante restrictivas. Con lo cual, ya introdujimos en esta oración, en esta sencilla oración que acabo de dar, ya ponemos arriba de la mesa dos cuestiones. Primero, que el software es libre, ¿por qué? Porque está disponibilizado para el uso, sujeto a las licencias que correspondan. Algunas licencias son muy abiertas, muy permisivas, tipo Apache, y otras son más restrictivas, como algunas versiones de GNU. El tema es, y esto se ha ido trasladando, el modelo del software libre se ha ido trasladando a los algoritmos de inteligencia artificial. La recomendación es, obviamente, es una tecnología que está ahí y está para ser usada. Y eso no hay ningún consejo que no sea simplemente lean la licencia. Simplemente lean la licencia. No acá, pero sí en Estados Unidos, ya ha habido casos donde se ha llevado a tribunales la violación de una licencia de software libre. Porque la licencia te va a dar, generalmente lo que te dan es la libertad de uso, de estudio, te permite generar obras derivadas de la obra original, pero siempre hay alguna condición, atribución de la autoría del bloque de código que estás utilizando, del algoritmo que estás utilizando. Si introducís mejoras, las tenés que identificar y te tenés que hacer responsables de ellas. Y hasta podés, de acuerdo al tipo de licencia que usás, que la mayoría lo admite, hasta podés hacer negocio y vender consultoría o vender la edición terminada del ensamblado tuyo que vos hacés, sea de un algoritmo o de un software. El tema es, lean primero la licencia, porque esto depende de la jurisdicción donde estás, te puede generar un caso judicial, hay experiencias, no muchas, pero las hay, y además, porque también, y esto empezó a aparecer, yo te diría que en los últimos 2, 3 años,
que tiene que ver fuertemente con el desarrollo del software libre. El desarrollo en realidad viene de mucho antes, pero es, digamos, como que hay una explosión, porque, digamos, todo el ecosistema de uso libre de este tipo de tecnologías se ha potenciado a una velocidad realmente increíble. Sobre todo la pandemia ha demandado más consumo de tecnología, lo cual también es un impulso. Se han multiplicado las librerías que ofrecen este tipo de soluciones. Te puede pasar que alguna empresa que contrate con Práctica o con quien sea, les digan, mire, primero, ¿usted usa software libre para este proyecto que me está vendiendo? ¿Sí o no? Si es sí, dígame qué licencia usa y qué versión de la licencia. Y deme una garantía por escrito que yo no voy a tener problema en el uso de este sistema, este algoritmo, este proyecto, lo que sea que usted me está vendiendo, me está licenciando. Yo no voy a tener problemas en el uso porque usted violó esa licencia de software libre. Esto empieza a aparecer en las cláusulas y va a las indemnidades que las empresas le deben otorgar a sus clientes. Entonces, es un tema que hay que tener. Yo te diría, seguramente la mayoría de las licencias que usan ustedes, las pueden leer ustedes, no me van a tener que llamar a mí para interpretarlas. No, no, no. No te estoy vendiendo horas mías, pero digo que es un tema que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Eso, bueno, no sé, veremos si encuentro a alguien que lea las licencias por mí, digamos, porque estoy seguro que las puedo leer, no estoy muy seguro que las pueda interpretar, digamos. Puedo emplear mi Y tiempo en leerlas. algunos documentos son muy sencillos, otros son, francamente, un golpe con un bate de béisbol en el medio de la frente. Pero últimamente, como vamos hacia un modelo fuertemente permisivo, donde en realidad el arte está en la construcción de la lógica de la aplicación de algoritmos y los bloques de codificación, te diría que la mayoría de los documentos está al alcance de cualquier usuario del software o del algoritmo, o el Bueno, set de datos, si fuera el caso. muchas gracias. Y ese es un costado, ¿no? La parte del software libre. Y hay otra parte en que nosotros, que vos lo señalabas también, digamos, nosotros queremos utilizar software libre, pero que queremos que el que nosotros generamos esté protegido, digamos. Queremos proteger nuestros algoritmos, nuestro secreto, protegernos, nuestro secreto Debe industrial, protegerse. Bueno, protegernos. ¿Cómo funciona esa parte? bueno, ¿Cómo, ¿cómo cómo funciona funciona esa en la parte? realidad? No como me gustaría a mí que funcione. No, no, claro, claro. Bueno, es un momento complejo. Bueno, primero conectamos esta respuesta a la anterior. Vos vas a ser tan propietario de tu obra derivada, basada en lo que fuiste tomando de distintas librerías y repositorios, como las licencias de donde vos agregaste esa información te lo permite. Que ese es un primer punto. No obstante, en esto, la pregunta es muy buena porque es súper práctica. Y te diría que hoy esa pregunta impacta en más del 90% de los contratos, porque es muy raro que hoy alguien trabaje con un lenguaje de programación para generar código 100% propietario. Generalmente eso es mínimo. Los desarrollos propios se terminan transformando en APIs o en kits de programación que se disponibilizan a desarrolladores, y todo eso termina siendo público, con lo cual el espacio de software propietario cada vez es más chiquito. Entonces, ¿cómo termina funcionando este contexto de trabajo? En que vos puede ser que termines, depende con qué trabajas, puede ser que termines siendo propietario de este producto final. Posiblemente no, pero en definitiva, lo que vos vas a poner la mirada, porque es lo que hoy por hoy los clientes desde el lado del negocio y desde el lado de IT, recordar los actores involucrados, me señalan, me dicen, a mí no me preocupa tanto el software, porque además, si alguien quiere, puede buscar los mismos bloques de código que usé yo o los mismos algoritmos que usé yo. Sobre eso poco y nada puedo hacer.
lo dicen gente que no son profesionales del derecho, pero lo dicen con una lógica tremenda porque están en contacto con el mercado y leen las licencias, Juan. Pero ¿cuál es la lógica de ellos? Dicen, sin embargo, yo no quiero que mi cliente termine utilizando la misma lógica que yo al articular estos ladrillos de la construcción, para decirlo para dar una imagen bien directa. Entonces, acá, donde viene el trabajo difícil en los contratos, realmente es un trabajo difícil, es separar las aguas de por dónde vienen las creatividades o dónde vienen las innovaciones. Porque generalmente lo que termina viendo es un set de especificaciones del cliente que dice yo quiero que esto haga ta, que generalmente tienen que ver mucho de lo que está en el mercado, mucho de lo que ya está conocido, más alguna cuestión que tiene que ver con la plataforma que ya usa o con lo nuevo que quiere desarrollar, y ahí hay información confidencial del cliente, o puede llegar a verla. Después, ¿cómo se logra eso? Suponiendo que ustedes, o sea, acá hay dos modelos básicos, o sea, hay más, pero puede haber situaciones híbridas, pero sumamos dos modelos. Si ustedes están armando un producto que es llave en mano para entregárselo cerrado al cliente, ya la propiedad va a ser finalmente del cliente porque es el que lo compra y termina resolviéndose en el marco de un contrato de obra. Ahora, si el desarrollo al que va a acceder el cliente es de ustedes, el cliente va a ser un usuario, como ocurre en un SaaS, y lo que hay en realidad son instancias de customización o integración con los sistemas del cliente, y en esto creo que la idea de customización tiene mucho valor y hay algún proceso iterativo entre cliente y proveedor para ir ajustando la solución. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho porque ahí ambas partes tensionan con quién se queda con esa parte del producto. El cliente va a decir, esto lo estás construyendo sobre mi know-how, y ustedes le van a decir, sí, que vivo sobre tu know-how, pero también está el mío. Entonces, esta es una solución caso por caso. La respuesta sería, podés quedar propietario de una parte o todo de la solución, puede ir todo al cliente, ahí hay que ver en el caso los antecedentes y las características del proyecto, pues podés tener las dos opciones. Ok. Muy Muchas gracias. ecléctico, sí, muy Sí, salomónico. sí, tipo, es la parte en que estoy convencido que estoy hablando con un abogado. Yo creo que al Y final de eso que no te todo, contesté, como suele ser mi respuesta, depende de quién me paga los honorarios. No tengo ningún problema, pues es así, muchachos y muchachas. yo, yo creo que en verdad la pregunta fundamental es si es posible definir a los algoritmos dentro del ámbito de propiedad intelectual de un país, que es la propiedad intelectual, digamos, a nivel europeo. La respuesta es afirmativa, no solo cuando la herramienta de protección previa está disponible y legalmente aprobada. No, perdón, me confundí, solo cuando la herramienta, que es el caso que sucede en Francia desde 2008. Esto no te lo digo yo, ni consulté a otro abogado, esto me lo está diciendo GPT-3, la aplicación de generación de lenguaje y de frases. Lo que hice fue alimentarlo con unos apuntes de una charla tuya a la que asistí, y que respondiese estas cosas y me respondió esto, que no tiene, evidentemente, cuando uno lo mira, no tiene la calidad de lo que vos me estás contando, pero a un usuario desapercibido, poco avisado, le podría parecer que le está hablando un abogado. ¿Cómo se Bueno, llevan ustedes con esto? bueno, ¿qué hacemos nosotros con esto? La pregunta es un montón. Decime cómo venimos de tiempo para dejarle también espacios a la gente Estamos y 34, o sea que 10, 15 minutos, tranquilo. Bien. Mira, Porque con esto era... Después sí, pasamos sí. a preguntas. Tu pregunta, como generalmente tus inquietudes suelen ser, tienen como varias capas, digamos, son como preguntas cebolla, ¿no? Que uno va. Lo primero te diría, sobre la pregunta que vos le hiciste a GPT-3,
es los algoritmos. Son poquitas las jurisdicciones que le reconocen una protección especial. Generalmente terminan que... Pero le estás discutiendo a GPT-3. Sí, pero si yo... es mi laburo discutir, o sea, uno más. Eso es media respuesta, el 75. Si ya le das la jerarquía como para discutirle, ya quedo impresionado por la respuesta. No, no, sí. A ver, tiene claramente... es cierto que en algunos lugares es más fácil identificar una protección legal, pero en la mayoría de los países no. Termina siendo la respuesta más uniforme que vas a encontrar y la más sensata. Todavía hoy vos tenés que pensar en la protección del algoritmo como un secreto industrial, porque siendo en su naturaleza un método matemático, los métodos están por fuera de la protección de la ley de propiedad intelectual. Y todo lo que tiene que ver con programación terminó en la ley en las normas de propiedad intelectual, porque cuando fue el debate fuerte por este tema en la década del 80, en la ley de patentes, en las leyes y tratados de patentes se entendía que no encajaba muy bien y no había mucho tiempo para negociar un tratado, un derecho ad hoc, un derecho específico. Entonces dijeron, bueno, si los programas se escriben, fíjate el concepto, te estoy hablando de la década del 80, si es como una obra literaria, metámoslo ahí. Y ahí fue. Y chau. Vos imaginate, le estás dando una protección 70 años después de la muerte del último colaborador, inviable imaginar, solamente en términos de plazo de protección, inviable imaginar cómo funciona eso en relación a la dinámica que tiene el desarrollo de software. En fin, para volver al eje de la cuestión. Entonces, algoritmos realmente es un tema muy delicado y por eso toda la discusión sobre cómo quedás vos como titular sobre algo que es un conocimiento que, aunque vos lo puedas formalizar en documentos, de alguna forma, de acuerdo al tipo de proyecto que estás encarando, no encuadra cómodamente dentro de los tratados internacionales y las leyes locales. Entonces, la figura que te queda más cómoda, pero que está ganando un montón de importancia en un montón de negocios, por temas que hemos charlado en la charla anterior y que básicamente tienen que ver con la alta tasa de innovación que hay, que hace cada vez más difícil ser totalmente original y novedoso, secreto industrial gana muchísimo terreno, lo cual hace que también los contratos, sobre todo los que son de mucha envergadura, hay que pensarlos mucho más. Habiendo dicho esto, vamos al segundo nivel. Yo estoy discutiendo o conversando o teniendo un intercambio conceptual con GPT-3. Y acá viene un tema súper interesante, que es cómo se alimenta GPT-3 o cualquier sistema equivalente con normativa, opinión de autores, jurisprudencia, cómo se actualiza, qué tanto reconoce el lenguaje científico, entendiendo al derecho como una ciencia, si me lo permiten. O por lo menos, ¿cuánto? Usted es el invitado. Ah, bueno, cliente siempre tiene la razón. Bueno, ¿qué tanto reconoce este sociolecto tan particular que es el lenguaje jurídico, que se nutre de lenguaje común con términos específicos, como le pasa a un montón de ciencias sociales? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Y acá vamos todavía a otra capa más profunda y más dura, que es, hay un montón de empresas que ya recurren a proveedores de servicios que ofrecen sistemas de inteligencia artificial aplicados al mundo del derecho. La frase legal tech, que antes era como, primero fue informática jurídica, después fue derecho y alta tecnología, y hoy, sí, informática jurídica. Es como leer sánscrito hoy. Y hoy ya hablas directamente del legal tech como un vertical más de aplicación de la tecnología a una industria en particular. Ya tenés sistemas que leen contratos y marcan cláusulas importantes y de alguna manera evalúan contingencias, por decirte. Hacen
vigilancias de marcas. Hay un montón de trabajo jurídico que se va cayendo, te contestan, o sea, hay bots internos en empresas a las cuales vos consultás y te dicen, te vamos a hacer un contrato de alquiler, y te manda el link al modelo dentro de la librería de los modelos autorizados y ya te van marcando los campos a cubrir. Entonces, ¿esto qué significa? Que el derecho no queda por fuera de... Y esto hay que reconocerlo. El trabajo jurídico, de hecho, perdón, me acabo de acordar de una aplicación más. Hay sentencias que se pueden hacer y de hecho hay sistemas en Argentina que ayudan a la generación de sentencias y resoluciones muy repetitivas. Entonces, en la medida que el reconocimiento del lenguaje y los modelos tengan un proceso de aprendizaje y validación razonable, sensato, van a ir ganando terreno. ¿Dónde va a quedar el arte de la persona? Lo mismo que cuando ustedes preparan un software o preparan algo para un cliente, donde está la capacidad o la necesidad, la capacidad y la necesidad de tomar esa información, procesarla y hacer una evaluación y brindar una solución, una respuesta que todavía hoy los sistemas no tienen capacidad de dar. Porque además es donde se juega más la parte humana del negocio. Digamos, todo lo que es inteligencia artificial es una emulación del pensamiento humano, lo cual no significa una sustitución. Es más, la inteligencia artificial puede superar al humano en un montón de cosas, capacidad de cálculo, por ejemplo. Pero hay la capacidad humana de jugar con las palabras, de jugar con la semántica, de interpretar y analizar una situación a una consecuencia o a una reacción o a una respuesta, todavía sigue siendo un arte más de humanos. Entonces, inclusive en estos sistemas, todavía hoy es necesario tener una capa de control y revisión humano para ver si no hay un error. Así que... ¿Está muteado? En verdad nosotros tenemos algo parecido, digamos, que nos preocupa de nuestro lado con lo de autopilot, digamos. Entonces, la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para escribir código. Pero tenemos una pregunta sobre eso ya. Me parece que ahora ya vamos a pasar al tema de las preguntas. Queda abierto, tengo un par de preguntas acá, queda abierto, no sé si con las preguntas. No sé si la gente puede tomar el audio, puede entrarle en el audio, Sol, eso vos me dirás si alguien puede pedir audio, y si no te leo las preguntas. Bueno, justamente, una pregunta de Esteban Celaya nos pregunta, el copilot de GitHub, si necesitaría un tratamiento particular en el marco de lo que estamos hablando. Mira, yo creo que sí. No tenés 2 horas ahora, hagámoslo en pocos No, sí. Lo voy a poner, si se quiere, en un marco mucho más genérico. Después por ahí, si vamos a tener una próxima charla, por ahí le podemos dedicar un poquito más de desarrollo amerite eso. A Copilot. Pero la idea es la siguiente. 2018 yo di una charla en San Andrés justamente de creación a través de inteligencia artificial y cómo esto tensiona las estructuras tradicionales jurídicas en cuanto a atribuir creación, la idea de creación al actor humano. Y los ejemplos eran creación de software por inteligencia artificial, creación de documentos por inteligencia artificial, creación de música por inteligencia artificial, creación de arte por inteligencia artificial, y podemos seguir. Con lo cual, sí requiere, todo este tipo de procesos sí requieren de una evaluación en particular, porque para ver quién queda como titular de la obra generada por estos procesos,
y esa titularidad, ¿qué consecuencias derivan? ¿Quién responde por un error? Entonces, por eso, dentro del tiempo, la respuesta es sí, amerita un tratamiento particular. Muchas gracias. Me comenta Sol, por cucaracha, que el mecanismo de comunicación que tenemos es el área de preguntas y respuestas acá en Zoom, así Ok. que si tienen preguntas, tienen que, tienen que escribirlas ahí. La otra es más una observación que pongo a tu Ajá. consideración, que un poco pregunta la relación entre las licencias de software y las de software libre con las fórmulas de los medicamentos y de las vacunas, digamos, si hay alguna relación de paralelismo entre eso como protección de aquella empresa que lo creó. Sí, Porque ahora lo de las es una licencias de las vacunas está de moda, digamos. claro, sí, sí. Uy, qué pregunta. Eh, a ver, sí es cierto que vos lo podés asociar eh, ambas cuestiones por el tema de, ah, de que el titular de derechos sobre ese desarrollo, esa creación, voluntariamente deja de ejercerlos. Porque, y esto por ahí es central, si uno lee los documentos sobre Creative Commons, sobre software libre, sobre la iniciativa que se llamó Open COVID Pledge, que tenía que ver con el licenciamiento voluntario y la apertura de información sobre desarrollos tecnológicos vinculados a la solución de la pandemia del COVID, que adhirieron muchas empresas y muy importantes. Todo tiene en común eso, que todos reconocen, dicen, bueno, bajo el régimen legal internacional actual, Convenio de París, Convenio de Berna, Acuerdo ALPI, TODA de la OMPI, etcétera, etcétera, todos los acuerdos UPOV sobre variedades vegetales, todos parten de lo mismo. Si usted creó, inventó, desarrolló, usted es el titular, donde usted entra tanto a una persona humana como una persona jurídica. Ahora, hay gente que considera que es valioso dejar de lado el ejercicio de ese derecho individual para poner esa innovación a disposición de la comunidad, por los fines que fueran. Y eso está muy bien, y eso no es contra la ley, ni mucho menos, está perfecto. Ahora bien, ¿dónde se empiezan a abrir las aguas y dónde hay alguna distinción, alguna sutileza para hacer? Por el lado del software, la industria adoptó como estándar que es mucho más rápida la innovación tecnológica, disponibilizando la mayor cantidad de algoritmos, set de datos y bloques de código, porque eso ahorra un montón de tiempo, porque la monetización del negocio se corrió hacia otro lugar. Hoy no importa tanto codificar, o sí importa, obviamente, sí, sí, siempre es importante, pero digamos, el negocio no está en vender un código propietario, sino en tener el arte de saber a qué bloques de código recurrir para generar la solución que el cliente está buscando o que el mercado está buscando. Y ahí está la cuestión. Y claramente la innovación se corrió hacia ahí, la monetización se corrió hacia ahí. El tema de las patentes, hay que hacer dos o tres salvedades. La primera, cuando hablamos de patentes, no hablamos solamente de patentes de vacunas, ni hablamos solamente de patentes medicinales, sino que es una figura legal que aplica a todo tipo de inventos. Pueden ser mecánicos, digamos, una solución para un auto, para un avión, para un barco, un método, un procedimiento de producción, con lo cual es un mundo ciertamente que excede el tema de la medicina. Segundo, el mecanismo de patentes como el de propiedad intelectual son mecanismos que lo que buscan es incentivar la innovación.
yo te doy el privilegio de la propiedad, porque así vos recuperás lo que invertiste en desarrollar y con eso te fondeás para desarrollos nuevos. Tanto la propiedad intelectual como las patentes comparten el tema de que son derechos que tienen un tiempo de vigencia y después quedan liberados al, lo que se llama el dominio público. Y vamos a avanzar ahora, sí vamos acercándonos más al tema de las vacunas y el contexto COVID. Es muy impactante. Y esto, digamos, a mí no me gusta entrar mucho en el barro político cuando hablamos de temas técnicos jurídicos, pero me parece que acá inevitablemente, de vuelta, sin ánimo de hacer política, pero sí para dejar algunas ideas claras. Me parece que en algún momento se confundió lo que buscaba ser un discurso de necesidad de encontrar herramientas para resolver la pandemia. De pronto me parece que hubo parte del público que escuchó ese discurso que no terminó de entender exactamente qué implica la frase liberemos las patentes de las vacunas. No lo terminaron de entender cabalmente porque fue un discurso que se instaló porque era necesario dar respuesta. Entonces, bueno, muchas veces las situaciones de crisis reducen todo un eslogan. Entonces, acá, por eso digo, rozamos lo político, no es mi intención entrar en la política, pero quiero explicar un poco qué es lo que está por debajo del eslogan, qué es lo que está por debajo del iceberg. Lo primero, esa frase se miró solo hacia las vacunas, pero si ustedes ven documentos como Open COVID Pledge, en realidad la idea debiera haber sido más abarcativa y tendría que haber llegado, por ejemplo, a respiradores o a las patentes de los barbijos, que las hubo. Ciertos barbijos con características particulares se presentaron solicitudes de patentes. Esto como una primera idea. Si el problema es que no tiene que haber derechos propietarios para dar respuesta a una crisis de salud, debe impactar a todo lo que tiene que ver con ese problema y no solo a vacunas. Punto 1. Punto 2, esto, una mirada a favor de quienes invierten, que no son solamente las empresas. Acá CONICET tiene patentes. El tema es que, primero, para llegar a una solución patentable, se descartan otro montón. Entonces, ahí no es justo para quienes invierten, sea el Estado o sean los privados, si no hay una articulación de dónde salen los fondos y esto, cómo se maneja esa inversión y cómo se va a recuperar, hoy vas a resolver ante la próxima pandemia o el próximo desafío que puede ser, no sé, una gran sequía, una gran hambruna y necesitas, no sé, tecnología para generar alimentos, que ya de hecho es un tema. ¿Cómo lo vas a resolver? Pues en algún momento, si vos no generás el refondeo de capital, te vas a quedar sin capital para investigación y desarrollo. Entonces, antes de liberar algo, pensemos de punta a punta todo y cuáles son las derivaciones. Y lo tercero es, ¿qué es un documento patente? En el documento patente está la descripción del problema, la descripción de lo que se llama el estado del arte. La tecnología hoy llegó hasta acá y este problema no quedó resuelto, entonces yo vengo con una solución que está acá y que resuelva este problema. Explica en qué consiste la solución, da ejemplos de realización y después, bueno, lo que caracteriza el invento, que es en definitiva donde se afinca el derecho. ¿Por qué esta explicación es importante? Porque generalmente los documentos de patente debieran ser autosuficientes, de forma tal que el que lo lee puede replicar el invento una vez que está en el dominio público o puede generar nueva innovación. Pero lo cierto es que esto no termina siendo tan así. Entonces, uno lo que requiere es los secretos industriales que rodean todo eso y que no están en la patente y que no van nunca a la patente. En el caso de medicinas, datos de experimentación clásicamente. Entonces, ustedes vean que en el caso de las vacunas, primero, hoy casi no hay patentes concedidas, no hay nada que liberar. Lo que hay son solicitudes de patentes. No se cumplieron los plazos para conceder las patentes, punto 1. Punto 2. La Argentina ya está produciendo vacunas.
Ya hay acuerdos, y otros tantos países, India. ¿Por qué? Porque los laboratorios llegaron a acuerdos de transferencia de tecnología con fábricas locales, donde le dicen, ni pierdas tiempo leyendo la patente. Esta es la forma de llevar adelante esto. Y nadie dijo, liberemos la información tecnológica. Por eso digo que a veces el eslogan confunde. Y nadie va a liberar la información tecnológica, porque como eso es voluntario, yo manejo mis secretos, a mí me pueden decir, che, ¿por qué no contás esto? Sí, te voy a contar esto más. Usá frasquitos de vidrio, pero no te digo qué tipo de vidrio, o no te digo en qué ambiente envasarlos. Entonces, por eso digo, no se queden con el eslogan, porque además también en esto termina involucrándose cuestiones de ética, de moral, que tampoco quisiera ingresar en ese debate, porque además son opiniones, en ese sentido todas las opiniones son respetables, pero digo, si llevas los principios a otras áreas de tecnología y tenemos la misma discusión, para alimentos, para generación de energía, para recuperación del medio ambiente, entonces terminás cargándote el sistema de patentes, del cual también muchos organismos de investigación públicos generan fondos genuinos, y el tema es con qué lo reemplazamos. Entonces me parece que el debate debe ser más abarcativo, y yo no tengo ningún problema, o sea, me parece genial que se debata. Yo creo que esto debe debatirse, pero debe debatirse integralmente. Bueno, muchas gracias. Me queda acá una pregunta que es más, creo que es más un comentario de Miguel Pilelo, donde dice que comenta que en el Copilot, justamente dice que es un copiloto, y que de última la decisión final de cuál va a ser el código generado corresponde al programador que está trabajando. O sea, es un copiloto, no es un generador enteramente de software. ¿Cómo juega eso con las responsabilidades? El ser el piloto con un copiloto de inteligencia artificial. Bueno, yo no... Pero para un besito, no sé si decir que esto va después del corte o va en la siguiente charla, Mirá, pero me si podés gusta... tirarme un título, y porque ya Claro, estamos terminando la hora, por eso. claro, a ver, yo justamente por eso, pues me pareció, vos sabés que me habían invitado unos colegas chilenos para hablar del tema de Copilot y hacer toda una charla de Copilot, que iba a ser ayer y después se postergó por un tema administrativo. Así que imagínate la densidad que puede llegar a tener. Efectivamente, es un poco lo que comentaban anteriormente. En algún punto, todos los sistemas que responden a la lógica de Copilot, no importa en el ambiente donde vos los insertes, siempre que tenés la posibilidad, mínimamente tenés la posibilidad, después vemos la probabilidad de que esto aplique o no, según el ámbito de utilización, pero siempre queda la decisión humana en última instancia. Esto no altera la necesidad de una revisión un poco más profunda del impacto que tiene, porque Copilot justo trabaja en un área muy particular. Pero yo te diría que vos, habiendo generado un desarrollo con Copilot, la responsabilidad por el desarrollo es quien decidió utilizar Copilot y quien toma la decisión final de decir, esto donde mi Copilot me ayudó a trabajar, lo entrego. Es como cuando Bloomberg, y traigo un ejemplo para, digamos, no quedar encajonados en Copilot, Bloomberg reconoce que más de un 50% de ciertas noticias breves están generadas por inteligencia artificial. En última instancia hay un editor que dice esto va o no va. Y si no lo hace, es problema de Bloomberg. Entonces, esta analogía la marco porque efectivamente lo que genera la herramienta en la medida que queda bajo tu control o tu capacidad de control, no tu control efectivo, sino tu capacidad de control y decisión, la responsabilidad termina siendo tuya. Mucho más discutible es el tema de la propiedad, que no digo que no, lo que digo es que hay que ver porque juegan un montón de factores que ponen en revisión toda la doctrina, toda la jurisprudencia y toda la interpretación de leyes generadas
fines de siglo, principios de este milenio, que es un montón de tiempo en tecnología. Así que por ahí Copilot le podemos entrar más duro, más al hueso en la próxima charla. Y para que no me quede, porque si esto se sube a YouTube no quiero quedar mal con no quiero dar información incompleta, vuelvo un paso para las patentes. Hay un mecanismo que no es de liberación de patentes, sino que se llama de licencias obligatorias, que contemplan todas situaciones de crisis, situaciones de defensa nacional, situaciones de salud, donde se requiere que, aun cuando el titular de la patente no esté muy convencido, se abra forzadamente la información de la patente para su uso por terceros que pagan una licencia. Obviamente tiene un mecanismo legal complejo, y en eso yo estoy de acuerdo que en una situación de pandemia debiera ser express, pero el mecanismo legal existe y no lo inventó la ley argentina, sino que viene de los tratados internacionales. Digo, para poner información completa a disposición de nuestro querido público y radioescuchas. Radioescuchas tenía ganas de decirlo. Muy bien. No tenemos más tiempo para este boletín, entonces así usando la técnica de radioescuchas. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí. Esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar en YouTube. Y esperamos encontrarnos dentro de un mes. Vamos a buscar algunos temas. Posiblemente será Copilot. Posiblemente sumemos algo más de tecnología, hagamos más de tecnología y de leyes de las dos cosas. Anotate smart contracts. Ah, sí. Sí. Ahí tenemos carne. Ahí tenemos carne. Genial. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao. Chao.